Cornejo, me parece la señora Najara, ¿no? Y tuvieron que darse nuevas votaciones hasta llegar a una mayoría. No es que el voto en ámbar y la abstención pueda ser, digamos, que quede ahí. Tiene que llegar a una aprobación o a una desaprobación del voto de confianza. Nos va a explicar este escenario Omar Cairo, abogado constitucionalista, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Omar? ¿Cómo es el tema de los votos? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se procesa esto mañana? Enrique, buenas noches. Sí, buenas noches. La figura es la que has descrito. Lo que tiene que ocurrir para que se considere aprobada la cuestión de confianza es que haya una mayoría de votos que supere a las abstenciones y a la votación en contra, y lo contrario también en el caso de del rechazo de la cuestión de confianza. Lo que va a estar en juego mañana, o lo que debe estar en juego según establece la Constitución, y ojalá lo tengan presente los congresistas, es la cuestión de confianza que el presidente del Consejo de Ministros va a plantear respecto de el programa de gobierno y de las principales medidas de la gestión suya que va a presentar en la sesión del Pleno. Entonces, él va a pedir que eso se apruebe, y sobre ese pedido de aprobación va a ser cuestión de confianza, de tal manera que si no se aprueba ese programa y las medidas, entonces él pierde el cargo porque se ha rechazado la cuestión de confianza. Y si se aprueban, entonces la cuestión de confianza ha sido aprobada. Porque no es lo mismo la cuestión de confianza que el llamado voto de confianza. Mañana no va a estar en cuestión si los parlamentarios confían en la persona del presidente del Consejo de Ministros, en sus convicciones políticas, lo que fuera. Eso sí puede ser materia de una moción de censura más adelante. Pero según el artículo 130, lo que es objeto de la cuestión de confianza necesaria, que es la del 130 de la Constitución, es el programa de gobierno y las medidas principales que requiere la gestión que exponga el presidente del Consejo de Ministros. Eso es interesante, porque no es que efectivamente no es al personaje como tal, a sus antecedentes o a las interpretaciones, es lo que él vaya a exponer. Ahora, siempre, así sea por un voto, tiene que superar entonces el voto por la confianza para efectivamente otorgarla. Exactamente, el voto en realidad por la aprobación del programa y de las medidas. Debe ser mayoritario. Exactamente, aprobando ese programa y las medidas, están al mismo tiempo aprobando la cuestión de confianza. Y rechazando el programa y las medidas, como sobre eso ha hecho cuestión de confianza, le está rechazando la cuestión de confianza, y por lo tanto, el presidente del Consejo de Ministros perdería el cargo y con él todo el gabinete. Ahora, lo que se ha visto en otras oportunidades, por ejemplo, es que hay gabinetes que no reciben la confianza, pero a varios miembros repiten en el siguiente gabinete. Eso puede darse también. El que se va es el primer ministro, básicamente. Exactamente. Esa es una práctica que se ha realizado en el Perú. No estoy totalmente de acuerdo con esta, pero es lo que se ha utilizado. Porque creo que cuando el presidente del Consejo de Ministros se presenta, lo hace en nombre de todo el gabinete. Y si plantea una cuestión de confianza, la está planteando a nombre de todo el gabinete, y el rechazo de la cuestión de confianza significa que al no aprobar aquello que solicita el presidente del Consejo de Ministros a nombre de todo el gabinete, está haciendo perder el cargo a todos sus integrantes. Y no tiene mucho sentido que cuando todo el gabinete ha soportado la responsabilidad política, que es el cargo por el reproche político que a una propuesta, que es el programa y las medidas, le hace el Parlamento, luego se traduzca en que todo el equipo vuelva con otro comandante de equipo. Pero bueno, eso es lo que es en términos de práctica política, eso es lo que se ha venido utilizando, y es probable que si hay un rechazo de la cuestión de confianza, se nombre un nuevo presidente del Consejo de Ministros y uno o más ministros vuelvan a ocupar la cartera, que estarían iniciando una nueva gestión, Claro. Porque el nombramiento que se haga por ejemplo, de quien es ministro del Interior hoy día, si va a formar parte del nuevo gabinete, tendrá que ser nombrado nuevamente por el presidente,
pero a propuesta del nuevo presidente del Consejo de Ministros. Estaría iniciando una nueva gestión. Ahora, dos puntitos ahí para terminar. Uno es para dejar en claro, porque habían interpretaciones en los últimos días que hablaban de esta mayoría de abstención, de la posibilidad de mayoría de abstención que en la práctica te da la confianza. Eso no es así, como hemos visto en las votaciones recientes de Cornejo y demás, se tiene que llegar a una aprobación, no se puede pasar con una mayoría de abstención. No. Lo que tiene que pasar es una mayoría en aprobación o una mayoría en desaprobación. Las abstenciones no pueden ser lo que decida el resultado de la cuestión de confianza. Y es muy importante, creo, y permíteme comentar esto, porque que haya claridad sobre el objeto de la sesión de mañana, porque suele pasar que en las sesiones en las que se discute la cuestión de confianza hay torneos oratorios que se refieren al partido, al pasado de los ministros, a la pobreza, a las intenciones de los congresistas, y no al programa de gobierno ni a las medidas que el presidente del Consejo de Ministros ha presentado. Sería muy importante que los congresistas tengan claro que el objeto de discusión y votación es ese programa y esas medidas. Sobre eso tienen que adoptar una decisión el día de mañana, según manda el artículo 130 de la Constitución. Ojalá que lo entiendan para que sea lo más expeditivo posible, independientemente del resultado. Gracias, Omar Cairo, por acompañarnos esta noche. Gracias, como siempre. Enrique. Vamos a darle la bienvenida a Juan Fernando Correa, presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, Comex Perú. Ahí pues obviamente la economía es una de nuestras grandísimas preocupaciones. Casi 3 millones de MIPES han desaparecido en plena pandemia, si bien han surgido otras tantas, pero el impacto es sumamente brutal en realidad. ¿Y qué se espera? ¿Qué se espera ahora de la inversión privada? ¿Qué se espera de las exportaciones? ¿Qué se espera en estas circunstancias tan complejas? ¿Cómo está, señor Correa? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Es un gusto estar con ustedes y su audiencia. Bueno, ¿cómo observan? ¿Cuál es la expectativa de su gremio, de su sector, con este gobierno, ¿no? Controversial, qué duda cabe? Pero ¿cómo van viendo el desarrollo de lo que tiene que ver con políticas económicas y lo que tiene que ver además con exportación, con pymes y demás? Bueno, en primer lugar, creo que lo que acaba de mencionar el doctor Cairo es sumamente importante, ¿no? Es decir, ¿cuál es el plan específico de este gabinete que va a llevar adelante para sacar adelante el país? Es fundamental. La verdad es que estamos un poco confundidos y pensamos que es absolutamente importante que este gobierno se enfoque en las necesidades urgentes del país. Y no hemos visto en estas primeras 3-4 semanas de gobierno que haya una claridad en ese sentido. Y las urgencias son dos. Obviamente el empleo, para que la gente recupere su poder adquisitivo y evitemos que más personas estén pasando por una situación difícil. Y para eso es fundamental seguir y acelerar el proceso de vacunación. Entonces, salud y trabajo son los dos componentes fundamentales que se necesita tener en ese momento foco el gobierno. Y no hemos visto eso, ¿no? Hemos visto discusiones que realmente no están enfocadas en la necesidad de las personas. Discusiones del tipo si sacamos la Covadonga de Huaral, del mar de Huaral, si es que Chancay, si partimos el Mincetur en dos, o si es que salimos del grupo. O sea, realmente eso no es el foco de los peruanos en ese momento. La necesidad de los peruanos es salud y trabajo. Y ahí es donde nosotros esperamos que se enfoque el gobierno y esperamos escuchar eso mañana en la presentación del gabinete. En trabajo, ¿qué cosas se esperaría? Esto tiene que ver, por supuesto, con el impulso de la inversión privada, con el impulso a las MIPES. ¿Cuál es la agenda que ustedes están proponiendo? Bueno, en primer lugar, hay varios sectores que están muy golpeados y el sector turismo siendo el mayor afectado de toda la pandemia. Tenemos millones de personas que han perdido su trabajo.
Asimismo, y el sector turismo necesita acciones específicas. Temas como, por ejemplo, habilitar el pasaporte sanitario internacional por el cual puedan venir las personas que ya están vacunadas con menos restricciones de las que existen hoy día, facilitar el acceso a los centros turísticos. Machu Picchu tiene un aforo bajísimo. Machu Picchu es un espacio libre, no necesitamos tener un aforo bajo en Machu Picchu. Y medidas específicas de la operación del sector turismo son fundamentales. También la ayuda a las pequeñas empresas en general y en turismo en particular. La última encuesta de NAJO, de la encuesta de hogares, ha mostrado lo que usted decía. De 6 millones de micro y pequeñas empresas en el 2019, en el 2020 se perdieron 3 millones de empresas, de micro y pequeñas empresas. Eso significa un desempleo enorme y un incremento en la informalidad. Eso requiere, por cómo necesitamos, o qué necesitamos para recuperar esos empleos. Necesitamos que se generen puestos de trabajo a través de actividad económica. Necesitamos inversión, y la verdad es que es importante que el gobierno entienda que la inversión requiere reglas claras. Cuando las reglas no son claras, o cuando se sostiene que pueden cambiar en cualquier momento, o que puede haber una asamblea constituyente con lo cual no sabemos cuáles serán las condiciones para la inversión, entonces simplemente la inversión no va a venir, y eso va a generar desempleo. ¿Cuáles son las perspectivas? Esas son las tres cosas fundamentales. Perfecto. ¿Cuáles son las perspectivas con respecto a la inversión privada? Había expectativa sobre el crecimiento de la inversión privada y se llegó a plantear la proyección de 15.5%. ¿Esto está a la baja? ¿Podría volver a repuntar? Las señales que tenemos en ese momento es que la inversión privada no va a crecer en los porcentajes que nosotros teníamos estimadas inicialmente en los próximos meses. Muchos proyectos se han postergado o se están retrasando a la espera de mayor claridad por parte del gobierno. Si seguimos con la premisa de que van a haber cambios que cambien las reglas fundamentales, probablemente algunos cambios sean necesarios para mejorar las condiciones de vida de los peruanos, eso no tenemos ninguna duda, pero que cambien las reglas sobre las cuales funciona la economía, va a definitivamente postergar el ritmo de las inversiones como ya lo está haciendo ahora. Un tema muy importante en la minería, hay proyectos por 60.000 millones de dólares que están en espera, que simplemente sin reglas claras no van a venir y no se van a generar los empleos que podrían ayudarnos a todos los peruanos. ¿Qué está pasando con las exportaciones, más allá del tema minero, y con las exportaciones no tradicionales? ¿Cómo se han ido comportando en los últimos meses? Bueno, las exportaciones no tradicionales se han venido beneficiando, han seguido creciendo. Eso es producto de inversiones que se han hecho en los años anteriores. La principal línea de exportación no tradicional en ese momento en Perú es la agroindustria. Y la agroindustria está creciendo porque las plantas maduraron, porque son proyectos que tienen 3, 4 años y están hoy día en producción plena, y por eso tenemos una gran exportación. Sin embargo, hay oportunidades para seguir creciendo ahí, como por ejemplo ampliar estas irrigaciones que están en este momento todavía en proceso de definición, como Majes Iguas 2 o como Chavimochic 3, que podrían generar nuevos espacios de cultivo para la agroexportación. Pero además hay espacios que se están creando de conexión con la pequeña agricultura en la sierra, por ejemplo, para producción y exportación de paltas. Eso también podría ayudar a la exportación más de donde estamos ahora. Ahora, pero con indefiniciones sobre el tema del régimen laboral, ¿no? Entiendo yo que se están reduciendo los puestos de trabajo de manera importante luego de la derogatoria de la ley, que había sido criticada, en fin, pero parece que el remedio podría haber sido peor que la enfermedad, porque incluso las inversiones que se están dando están muy asociadas al tema de automatización, y eso por definición reduce las plazas de trabajo. Bueno, efectivamente, la ley que se, derogó y que se ha planteado una nueva ley en el diciembre del año pasado, generó un incremento del costo laboral del 20%, y eso está haciendo cuestionar algunas inversiones. Simplemente algunas inversiones ya no se justifican, y eso obviamente significa
pérdida de empleo, ¿no? Pero quiero resaltar ahí un tema que de verdad yo siento que como peruanos tenemos que visualizar. A veces se cuestiona los tratados de libre comercio. Yo quisiera resaltar lo que significan. Hoy día el Perú es un país grande en muchos aspectos, pero tiene un mercado relativamente pequeño. 30 millones de personas con un ingreso medio, digamos. Los tratados de libre comercio nos dan acceso a economías que representan el 80% del PIB mundial, que representan 100 veces más de consumidores, 3.000 millones de personas, y un consumo 340 veces más alto que el del Perú. Entonces, realmente miremos al mundo, no solamente enfoquémonos en si los mercados en el Perú están funcionando adecuadamente, cosa que es importante, pero tenemos un gran espacio para el desarrollo de la exportación de las micros, medianas y gran empresa en todo el mundo. Pensemos eso, hoy día somos campeones mundiales en exportación de una serie de productos de agroexportación y podríamos ser campeones mundiales en muchos más productos, generando mucho empleo y mucho orgullo nacional realmente. Que no Entonces, se pierdan, sí. Miremos al mundo. Que no se pierdan sin duda esas medallas y ese contacto con el mundo. Encerrarse en nosotros mismos pues va a traer resultados nada prometedores. Gracias Juan Fernando Correa, presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, Comex Perú, por compartir estas reflexiones en torno a la economía. Vamos a una pausa, regresamos con la última.